Comenzamos este resumen de noticias con el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, que ha pedido este martes a la comunidad internacional que lleve a cabo acciones inmediatas ante la triple amenaza del cólera, la desnutrición y la violencia que afecta a más de 1 millón de niños en Haití. Según el comité, la escalada de inseguridad en el país caribeño impide que la mayoría de los niños puedan acudir a la escuela desde el pasado 3 de octubre, cuando comenzó el curso académico haitiano. Además, el rebrote de casos de cólera registrados en el país, que no había contabilizado ningún contagio en los últimos 3 años, amenaza la salud y el bienestar y la vida de 1.2 millones de niños que viven en las zonas afectadas, ha indicado. En cuanto al hambre, de acuerdo a las proyecciones de UNICEF, casi 100.000 niños haitianos menores de 5 años se enfrentan a la desnutrición aguda severa, un problema que se ha visto agravado en los últimos meses por la violencia y por las dificultades económicas que enfrenta el país. La comunidad internacional debe apoyar a las autoridades nacionales en su deber de garantizar el derecho de los niños a vivir, a crecer, a aprender y a prosperar en un clima libre de violencia, ha destacado el Comité de la ONU. Además, ha instado a las autoridades de Haití a cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que implica protegerlos de todo tipo de participación en conflictos armados, del tráfico de personas, de la prostitución infantil y de la pornografía. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros y está formado por 18 expertos independientes. En vez de buscar culpables a la violencia que se hace visible en las redes sociales y en los mismos medios de comunicación tradicionales, el obispo emérito José Dolores Grullón de San Juan de la Maguana sugiere que nos echemos la culpa y pensemos que yo soy el responsable de que el mundo esté mejor. El obispo está seguro de que la violencia es de uno mismo y de todos, y piensa que tenemos que ponernos todos a una para lograr que haya paz. Haciendo un mea culpa, el religioso confiesa que la iglesia ha fallado en lograr que la gente cambie y que las familias sean mejores. Entiende que es necesaria la unión entre la prensa, la Policía Nacional, el sistema educativo y las iglesias para poder lograr la paz. El obispo se refirió al tema dentro de un evento o en el marco de un evento en el que se juramentaron a los miembros del Centro de Estudios Altagraciano y se reconocieron a personalidades que contribuyeron a la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia, en el que participó el expresidente Hipólito Mejía. Respecto a las expresiones de violencia, a propósito, el presidente Mejía es de la opinión de que la situación no es particular de la República Dominicana, tomando en cuenta la violencia que se está observando en Estados Unidos y la reciente matanza en Corea del Sur. El exmandatario atribuye el fenómeno a que el pandémico COVID-19 ha trastornado la psiquis de nuestra gente. Mejía entiende que la Policía Nacional, encargada de mantener la paz social, es una institución que no es fácil. Contó que una vez consultó al expresidente Joaquín Balaguer sobre qué se podría hacer con esta institución, quien le habría respondido: el policía, si da palo, fracasa. Y si no da palo, también fracasa. Debido al proceso de investigación que ha venido realizando en la institución desde que asumió el cargo en agosto pasado. Al chino hay que darle un tiro. Este era el contenido de la amenaza que recibió por escrito el funcionario. Hernández dijo que desconoce de dónde provino la amenaza, pero dio aviso al Departamento Nacional de Investigaciones para que realice las investigaciones del lugar. Al ser preguntado si dentro del Ministerio de Educación existen estructuras mafiosas, Ángel Hernández se limitó a decir: hay muchos contratos que son indebidos. Añadió que el mayor esfuerzo que ha tenido que hacer en el tiempo que lleva en el cargo ha sido dedicarse a resolver las urgencias administrativas sin descuidar lo que tiene que ver con mejorar la calidad del proceso educativo. A propósito de las declaraciones del ministro de Educación de las anomalías que advierte que
hay en el Ministerio de Educación y que ha estado manejándola y revisándola en el curso de sus primeros días de su gestión al frente de esa institución pública, dice que en los últimos 5 años el Ministerio de Educación ha licitado más de 600.000 butacas, de las cuales la institución ha recibido menos de 80.000. Así lo dio a conocer en la mañana de este martes el ministro Ángel Hernández, quien además señaló que a todos esos suplidores se les pagó el 20% de los fondos. Todavía al día de hoy hay suplidores que tienen pendiente entregar más de 300.000 dispositivos electrónicos al MINER, y muchos de los cuales ya fueron entregados tienen muchas limitaciones, no reúnen las condiciones que fueron pactadas, manifestó Hernández. En ese sentido, el ministro dijo que a raíz de la situación, por primera vez se han eliminado más de 70 contratos de suplidores a los que se le ha solicitado la suspensión de su registro de proveedores del Estado. Se han sometido personas para que devuelvan el dinero y aún faltan muchos más, aseveró el ministro. Dijo que la institución tiene actualmente un equipo de abogados que está investigando todas las licitaciones que se han hecho en el MINER, tratando de determinar cuáles de todos los contratos han sido cumplidos y cuáles no. Sobre el 4%, durante sus declaraciones, el ministro se refirió a las emitidas en días pasados por la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, quien manifestó que el 4% de asignación presupuestario para la educación no ha dado los frutos esperados porque desde el propio MINER se han aprovechado los recursos para aspiraciones políticas. Las primeras declaraciones que hice cuando llegué al ministerio fue que el 4% se había ido hacia el zafacón, porque el impacto que tiene el 4% en lo que es la calidad del sistema educativo es de apenas un 5% de ese monto global. Los demás fondos se dedican a salarios de docentes y lo que tienen que ver con temas de pensiones del ministerio, acotó Hernández. Sobre el estado de deterioro de algunos planteles escolares, el ministro reconoció que hay mucho que resolver con urgencia, debido a que hay escuelas que no tienen energía eléctrica, agua potable, ni la estructura física correcta. El Banco Central de la República Dominicana decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 8.25% a 8.50% de interés anual. Indicó que de este modo la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez incrementa de 8.75% a un 9% anual y la tasa de depósitos remunerados de 7.75% a un 8% anual. Explicó que esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la evolución de las presiones inflacionarias. Dijo que con relación a los factores externos, recientemente se ha registrado una moderación en los precios de las materias primas, particularmente del petróleo y de los alimentos, así como los costos del transporte de contenedores a nivel global. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos, quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Los moradores de esta localidad manifestaron que desde hace un tiempo esta comunidad había exigido tanto a Edenorte como a la EGEIT que no quería medidores y reclamaba tarifa fija ante la alta facturación energética.
los medidores eran desmontados de los negocios y los hogares y luego recogidos eran dejados frente a la oficina de EDENORTE. Al lugar se presentó un contingente policial de la Unidad de Acción Rápida, encabezado por el coronel de la Cruz Mercedes, aunque las autoridades dijeron que abrirían una mesa de diálogo para abordar el tema. La comunidad ha continuado de manera permanente y persistente con el desmonte de todos los medidores. Esta es la segunda manifestación realizada en los últimos días por los residentes del municipio de Sabana Iglesia. A principios del mes de octubre protestaron con pancartas en manos y vociferaron cero tarifa eléctrica ante los supuestos abusos cometidos por la empresa distribuidora de electricidad EDENORTE con la alta facturación. Integran restablece finalmente su servicio tras un error que permitió la suspensión temporal de muchas de las cuentas de algunos usuarios. Integran ha restablecido finalmente su servicio tras una caída mundial en la que se registró un error que impedía a algunos usuarios iniciar sesión en sus cuentas que aparecían como bloqueadas o suspendidas. La red social propiedad de Meta registró los primeros problemas alrededor de las 14 horas, registrando su pico más alto alrededor de las 15.10 horas, según Down Detector. Ese portal indicó entonces que este error había provocado la caída de la red social prácticamente a nivel mundial y que los principales problemas denunciados eran justamente los intentos fallidos de inicio de sesión, en un 72% de los casos, de inicio de la aplicación, un 17%, y de carga o refresco de la interfaz, un 12%. Tras recibir quejas por parte de los usuarios, la compañía confirmó este error y anunció que estaba trabajando en darle una solución. Unas horas después pidió disculpas a los afectados e indicó que la incidencia ya estaba resuelta. Estaba causando que usuarios de distintas partes del mundo tuvieran problemas para acceder a sus cuentas y provocó un cambio temporal para algunos de ellos en torno al número de seguidores. Lo sentimos, han indicado la plataforma en un tuit. A pesar de haber informado de esta reactivación, Integran no se ha referido a qué podría haber causado este error en la plataforma, ni tampoco ha detallado el número de usuarios afectados. La mañana de este martes, una mujer falleció durante un accidente de tránsito ocurrido en la prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste. Trascendió que la persona fallecida en el accidente de tránsito respondía al nombre de Carolyn Wilma Sánchez Zavala, la cual era muy conocida en las redes sociales por ser empleada de la barbería Santana Barbershop, lugar donde algunas mujeres bailan durante el servicio de corte de pelo. Un gran entaponamiento provocó el hecho ocurrido a tempranas horas de la mañana de este martes, específicamente en la prolongación 27 de febrero, después de la avenida Los Beisbolistas, en dirección hacia la avenida Las Palmas. A propósito, se cumple en Puerto Plata desde el pasado lunes el paro de médicos a nivel privado por 48 horas y en contra de las administradoras de riesgos de salud ARS. El paro fue convocado por el Colegio Médico Dominicano en repudio de las ARS, por lo cual tiene su radio de acción en las clínicas privadas de Puerto Plata y las demás provincias de esa región norte. La doctora Digna Díaz, quien es la presidenta del Colegio Médico Dominicano en Puerto Plata, manifestó que ese gremio ya no aguanta más, por lo cual está exigiendo mejores honorarios médicos y los códigos que están restringidos por las ARS sean cambiados por un código único. Díaz aclaró que no están en paro las emergencias y los pacientes ingresados previamente. Además, están atendiendo a todos los pacientes asegurados a los cuales se les entrega sus recibos para que los lleven a sus respectivas ARS del país. Queremos reiterar que esta lucha es de todos y solo unidos podemos ganar contra el abuso,
que están cometiendo las ARS, por lo cual demandamos un plan básico que proteja todas las necesidades y patologías de la población, manifestó la dirigente sindical. Asimismo, advierte que ya es impostergable la dignificación de las tarifas pagadas y el establecimiento de una tarifa estandarizada, así como la eliminación de las glosas con las que las ARS niegan cobertura a los pacientes. En este paro no se van a atender ningún seguro a nivel privado, pero sí se van a estar asistiendo todos los pacientes. Se les cobrará a todos como privados, se les dará su recibo y estos pacientes lo van a llevar a su respectiva ARS. El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, manifestó su rechazo a las protestas y paralizaciones en la prestación de servicios del Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas y condenó que a través de estas medidas se llegue al colmo incluso de negar las atenciones médicas a los trabajadores del sector contributivo. Calificó las acciones del Colegio Médico y las sociedades médicas de desafortunadas, señalando que estas afectan de manera sensible a cualquier trabajador que requiera de un procedimiento especializado. Debe tomarse en cuenta que una paralización de los médicos especialistas es una acción en contra del trabajador y sus dependientes, agregó Rafael Abreu. ¿Quién dijo que cuidarse tiene que ser aburrido? Que mantener la distancia no podría darnos alegría. Que saludarnos había perdido la diversión. Que subir nuestras defensas sería complicado. Seguir hacia adelante es parte de la vida. Como Frutop, que te cuida con sus vitaminas A y C y te quiere con su intenso sabor a frutas. Frutop, el que te cuida, te quiere. Prueba su nuevo sabor manzana pera. El primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este dictó 20 años de prisión al cabo de la Policía Nacional Yanli Disla, acusado de la muerte de la arquitecta Leslie Rosado en octubre del 2021. En ese mismo orden, dictó 10 años de cárcel a Rafael Castillo, quien transportó a la joven en una motocicleta durante el suceso. Las condenas fueron impuestas por parte de los jueces de la Corte, luego de escuchar y deliberar sobre los argumentos de los abogados. La arquitecta Rosado murió de un disparo en la cabeza tras una persecución en la que junto a su hija intentaron huir de Disla en octubre del 2021. La defensa de la familia de Leslie Rosado, representada por los abogados José Hoppelman y Wendy Lora, pidieron al tribunal una condena de 30 y 20 años para Disla y Castillo, respectivamente, pedimento que no fue acogido por los jueces. A propósito, la ginecóloga Minerva Marte, quien es la madre de Leslie Rosado, manifestó este martes que están muy satisfechos con la condena de 20 años de prisión que se le dictó al cabo de la policía que mató a la joven de un disparo en la cabeza, luego de perseguirla en Boca Chica, en un hecho ocurrido el 2 de octubre del pasado año. Marte adelantó que el equipo de abogados que representa a su familia apelará el fallo emitido por el primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo. Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, quien es la presidenta del tribunal, Julio Aibar Ortiz y Fior Elizabeth Batista, condenaron a 20 años al cabo de la Policía Nacional, Hanley Disla Batista, quien disparó a Leslie Rosado por el homicidio voluntario, y al motorista Rafael Castillo Novas a 10 años por complicidad. Disla Batista y Castillo Novas deberán cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís. Marte entiende que al alistado debió ser condenado por asesinato, tipificación que conlleva una condena de 30 años de reclusión.
Al cabo Hanley Disla Batista dijo que mató a Leslie Rosado luego que ésta rozara levemente la motocicleta que conducía, momentos en que se desplazaba junto a su esposa, Santa de Jesús Ramírez, y sus 2 hijos menores de edad, quienes resultaron sin ningún tipo de lesión. El agente alegó que la joven, quien conducía una jipeta en compañía de una hija de 15 años, no se detuvo después del choque, por lo que se auxilió de un motorista para perseguirla. La madre de Rosado afirma que los acusados no pudieron probar sus alegatos en el juicio para que fueran sentenciados por homicidio voluntario. Según la acusación del Ministerio Público, una vez ocurrido el supuesto accidente, el imputado Disla Batista le realizó varios disparos que obligaron a Leslie Rosado a no detener la marcha del vehículo, tratando de salvar su vida y la de su hija. Posteriormente, conforme al relato del expediente que sometió en principio, el cabo abordó la motocicleta que conducía el coimputado Rafael Castillo Novas y juntos dieron persecución al vehículo de la arquitecta. Al llegar próximo a la zona de la playa de Boca Chica, Hanley Disla volvió a realizar varios disparos que impactaron el vehículo, uno cerca de la placa y otro que se incrustó en el neumático trasero derecho. Al alcanzarla con el arma de reglamento en las manos, el agente golpeó repetidas veces el cristal y le hizo el disparo que hirió a la víctima en la cabeza. Leslie era también hija del teniente coronel de la Policía Nacional, José Rosado, quien también es presidente de la constructora Armando Toros. Al menos 14 personas resultaron heridas, entre ellas 3 niños, en la ciudad estadounidense de Chicago tras un tiroteo en plena noche de Halloween, con las calles llenas de menores haciendo el tradicional truco o trato. La policía de la ciudad informó esta madrugada que el suceso se produjo cuando 2 personas a bordo de un vehículo dispararon a un grupo que estaba en la calle participando en una vigilia. Al menos 14 personas, incluidos 3 niños, resultaron heridas de distinta gravedad. La víctima más joven fue una niña de 3 años que se encuentra en estado grave tras haber sido herida de bala en ambas piernas. El incidente se produjo en una calle al East Garfield Park, en el lado oeste de la ciudad, y todavía no se sabe si el ataque fue premeditado o casual. Tras el tiroteo, el vehículo huyó hacia el sur de la ciudad y atropelló a una mujer que también resultó herida. El suceso registrado anoche es uno de los 9 tiroteos que se registraron en los Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween, desde Florida hasta California, con un resultado de al menos 10 muertos y 46 heridos. Un día después de que Luis Ignacio Lula da Silva fuera elegido presidente, Jair Bolsonaro se mantenía en silencio mientras que Brasil permanece semi-paralizado con centenas de bloqueos en diferentes carreteras de todo el país, orquestados por camioneros que no aceptan la derrota del líder ultraderechista. Lula ganó las elecciones del domingo con el 50.9% de los votos frente al 49.1% de Bolsonaro. Y a 24 horas de conocerse el resultado definitivo, el actual mandatario que aspiraba a la reelección aún no se había pronunciado frente al resultado de las elecciones. El silencio del mandatario mantiene en vilo al país y al mundo, ya que durante la campaña el líder ultraderechista amenazó con solo aceptar el resultado de las urnas si consideraba que las elecciones habían sido transparentes. Representantes de varias organizaciones, padres y tutores destacaron la importancia de fortalecer las políticas públicas para garantizar la atención, protección e inclusión de las personas con el trastorno de espectro autista. Mientras algunos creen que no es necesario aprobar una nueva ley, sino de que exista voluntad política para enfrentar la problemática, otros sí lo favorecen.
Así lo expusieron participantes de las vistas públicas organizadas por la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley para buscar regular las políticas públicas para garantizar la atención, protección e inclusión a las personas con esta condición. Esperanza Benítez, madre por elección de un niño con autista, cree que más que una ley especial, lo que se necesita es voluntad política. En tanto que Greimer Méndez y Miosotis Arias, de la Fundación Damas de Negro, abogaron por que se incluya cobertura de psicólogos y psiquiatras y que se carneticen a las personas con autismo para garantizarles transporte público gratis. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta. Bolsonaro al fin se pronuncia tras derrota en Brasil y dice que seguirá fiel a la Constitución. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se pronunció este martes sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sin aludir a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que seguirá siendo fiel a la Constitución. Bolsonaro perdió las elecciones por una diferencia de 1,8 puntos frente a Luiz Inácio Lula da Silva y hasta ahora, 45 horas después de confirmados los resultados, aún no se había pronunciado ni se le había visto en público desde la mañana del domingo cuando fue a votar a Río de Janeiro. En un pronunciamiento en su residencia oficial, Bolsonaro no hizo alusión al resultado, no reconoció su derrota, ni cantó victoria, ni tampoco tuvo el gesto democrático de felicitar al líder progresista ya proclamado como presidente electo. Sí agradeció a los 58 millones de electores que votaron por él el pasado domingo y expresó el honor que significa ser el líder de esas personas que, como él, defienden los valores conservadores que están impresos en su lema, Dios, patria y familia. La derecha surgió de verdad en este país, declaró arropado por ministros y parlamentarios de su base aliada. Tras la declaración de Bolsonaro, el ministro de la presidencia, Ciro Nogueira, quien es el responsable en el gobierno por el proceso de transición, sí se refirió a Lula como presidente electo. En base a la ley, iniciaremos el proceso de transición, indicó Nogueira, con la cual despejó las dudas que aún hoy dejó sembradas el líder de la ultraderecha en su pronunciamiento. En medio del silencio de Bolsonaro, grupos de camioneros han bloqueado carreteras en casi prácticamente todo el país desde la madrugada del lunes y según varios integrantes de este movimiento, la protesta solo acabará cuando el ejército intervenga para impedir que vuelva el comunismo. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que hoy se registrarán lluvias débiles sobre demarcaciones del noreste en el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, así como la Cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza, mayormente en horas de la tarde. En tanto que el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mantienen alerta amarilla al Gran Santo Domingo y las provincias de Monteplata, Peravia, Atomayor, San Cristóbal y La Altagracia, también en Valverde y en La Romana, Barahona, El Ceibo, San Pedro de Macorís y la provincia Sánchez Ramírez. La ONAMED observa la trayectoria de la tormenta Lisa, que anoche estaba a 515 kilómetros al sureste de Gran Caimán. Para mañana miércoles, nubes dispersas en la mañana, pero en la tarde incrementos nubosos con aguaceros aislados y tronadas sobre las regiones del sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza, en tanto que para la noche estará totalmente despejado.
La chef dominicana Inés Páez, mejor conocida como Chef Tita, descubrió la primera placa del Paseo de las Estrellas de la Gastronomía, único en el mundo, situado en Huelva, España, al que se han sumado el cocinero español Joan Roca, la argentina Narda Lépez y el también español Santi Elías, en reconocimiento a la dedicación, trayectoria y entrega de estos cocineros de repunte mundial. El acto se realizó en el marco de la última jornada del segundo Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico, donde se han reforzado los lazos culinarios entre España y Latinoamérica. En este reputado congreso, la chef Tita fue invitada a disertar sobre la gastronomía dominicana, a la que llevó la ponencia Gastronomía Dominicana, el origen con la que cautivó a todos los presentes. Y en otra información, el rapero Take Off, uno de los 3 integrantes del grupo Migos, murió en la madrugada de este martes en un tiroteo en un club de bolos de Houston, Texas, en Estados Unidos. El cantante de 28 años se encontraba en el local de bolos con Quavo, su tío, y otro integrante de la banda, cuando cerca de las 2:30 de la mañana se produjo un altercado que terminó en disparos y una de las balas impactó al rapero en la cabeza, provocándole la muerte. Además de él, otras 2 personas fueron baleadas y llevadas a hospitales de la zona en vehículos privados, de los cuales se desconoce su identidad y su estado de salud.